Buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez estamos aquí transmitiendo, sí, desde la ciudad de Aguascalientes. Saludos a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, en el lugar donde están, en la nación, en el estado, que se encuentran ahorita ubicados. Hoy vamos a tomar en cuenta y voy a estar compartiendo sobre un tema que es muy importante: el instrumento que habíamos olvidado. ¿De qué trata esto? Hay un instrumento que habla el Salmo de la Alabanza, que es el Salmo 150, que es el shofar. Hablando del shofar, es un instrumento que Dios delegó y es de suma importancia. ¿Por qué se toca un shofar? ¿Por qué Dios eligió un shofar de un animal, de un carnero? ¿Sí? Y ahorita me vas a entender por qué. Porque el shofar tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el cristiano. Y ahorita vamos a retomar paso por paso el por qué, la importancia del shofar. Aún la Biblia habla que el mismo Jesucristo va a venir tocando el shofar. Sí, cuando Él venga por su iglesia en el arrebatamiento, en Tesalonicenses dice que Él va a venir en las nubes de su gloria tocando la trompeta, como voz de trompeta. Entonces, el Salmo de la Alabanza, que es el Salmo 150, menciona el primer instrumento entre tantos que hay en esa lista del Salmo 150, que es la bocina. Mira, vamos al Salmo 150. El shofar. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Salmo número 150, dice la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Todo instrumento, mi hermano, le gusta a Dios para que le alaben. Todo instrumento, y consagrado para el Señor, a Dios le gusta todo instrumento que le alaben con el corazón. Amén. Y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero el shofar, el que se menciona como primera estancia, es el que más le gusta al Padre. Es por eso que lo puso como primer lugar en la lista de todos los instrumentos. Amén. Dice: alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la mansedumbre de su grandeza. Aquí empieza el listado desde el verso 3 del Salmo 150, el Salmo de la Alabanza. Dice: alabarle a son de bocina, hablando de este instrumento que es el shofar. Esto es el shofar. Este es el shofar. ¿Sí? Este es el shofar. Ahorita vamos a mencionar para qué es, para qué sirve. A ver, en unos momentos. El verso 3 dice mismo: alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe, ajá, aleluya. Es lo que habla el Salmo 150. Pero quiero que te enfoques como en primera instancia menciona que se le alabe al son de la bocina, o sea, al son del shofar. Al son de shofar. Ahora, en el Medio Oriente de aquella época no se conocía, ya traducido ahorita al español, ahora se conoce como bocina, como trompeta, como cuerno o como corneta. Pero en el hebreo se menciona como shofar, en el hebreo. Pero ya traducido, ya lo mencionan en la Biblia como bocina, trompeta, cuerno o corneta. Amén. Ahora, el shofar tiene que ver, y todo apunta a Cristo, al nuevo pacto y a la redención, que es en Cristo Jesús. En Éxodo capítulo 19 vamos a ver cómo Moisés tenía un diálogo, Moisés, con Jehová. En el verso 19 del libro de Éxodo, que es el libro del Pentateuco, el segundo libro de la ley, ¿sí? Dice Israel en Sinaí. Desde el verso 1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues diré
diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, qué tremendo aquí en el verso 5, cómo el Señor nos hace el llamado que prestemos nuestro oído, esto es la oreja, nuestro oído a la voz del Padre. Entonces, cuando se toca el shofar, escuchas la voz de Dios, porque es la voz del Padre. Es por eso que decía que se prepararan y dieran oídos a su voz. En el verso 6, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. En el verso 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Fíjate qué tremendo aquí, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. O sea, iba a haber un diálogo entre el Padre y Moisés, entre Jehová de los ejércitos, y también para que te crean para siempre. En ese tiempo, el pueblo de Israel era muy renegón, de todo renegaba. Entonces Jehová tuvo que hacer todo esto para que pudieran creer por medio de la vida de Moisés. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Esto es bien tremendo, hermano. Y estén preparados, mira, aquí dice una palabra clave, y estén preparados para el día tercero. Y el número 3 habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 3. Qué casualidad que aquí menciona que se prepararan para el día tercero. Amén. Porque el tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. O sea, Moisés va y le dice al pueblo, prepárense porque el día tercero Jehová va a descender. Es cuando el pueblo de Israel iba a experimentar su primer encuentro con su Dios, con Jehová, de ese Dios que siempre les predicaban, de ese Dios que siempre le hablaban. Ese iba a ser el primer encuentro en que el pueblo de Dios iba a tener su encuentro con su Padre, con Dios. Y hoy el Señor también te está invitando que te prepares para tener tu encuentro con Dios, con el Padre, con el Hijo, a través de su Santo Espíritu. Él quiere que laves tus vestiduras para cuando Él venga, estés bien delante de Él, aprobado, y tengas ese encuentro con el Señor. En el verso número 12, y señalarás término al pueblo en redentor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o sateado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene, mira aquí en el verso 13 al final, dice, cuando suene largamente la bocina, hablando del shofar, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés al monte al pueblo, amén, y santifica al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aún para poder tocar el shofar, mi hermano, no tienes que tocar mujer, te tienes que guardar, te tienes que santificar, te tienes que purificar para Dios en espíritu, alma y cuerpo, porque es un instrumento muy sagrado para Dios. Amén. Aconteció que el tercer día, en el verso 16, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Ahí es cuando Jehová ya iba a descender sobre el monte Sinaí para tener por primera vez su encuentro con su pueblo, con su familia. Amén, como se lo había mencionado a Moisés. Y sonido de bocina muy fuerte. Lo voy a volver a repetir. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. ¿Ves cómo él venía tocando la trompeta, el mismo Dios? Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego.
Y el fuego habla sobre el Espíritu Santo. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Ves cómo había un diálogo a través de la bocina, a través del shofar? Y dice que iba en aumento en extremo, con voz tronante. O sea, no era cualquier voz. ¿Por qué te estoy mencionando esto, pueblo de Dios, familia de Dios, hermanos y hermanas en Cristo, aún ministros y líderes? Porque el Señor quiere que estemos preparados a su voz cuando Él venga, porque va a haber muchas personas que no van a saber distinguir la voz del Padre, porque no la conocen. No van a saber qué es el shofar, no van a conocer de ese sonido cuando Jesús venga. Amén, en las nubes. En el verso 19, y el sonido de la bocina de un aumento en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercaban a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Allá había una advertencia para el pueblo de Dios. Amén. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú has mandado diciendo: señala el límite al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces aquí un punto muy importante, pueblo de Dios: para llegar a la presencia de Dios, para tener un encuentro con el Padre, tú tienes que limpiar tus vestiduras, porque puede haber estragos, puede haber consecuencias. Por eso en aquellos tiempos, las personas que iban a entrar a la presencia de Jehová Dios de los ejércitos, les amarraban un lazo, ¿sí?, en sus tobillos, y si iban en pecado, si iban en maldad, ya no salían. Por eso el lazo en el tobillo era para que los jalaran por si perecían. Amén. Ahora vamos a ver un poquito sobre algunos simbolismos de lo que habla el shofar, y para que tú veas la importancia de lo que es ese shofar y qué simbolismo tiene. ¿Por qué? Porque el shofar tiene que ver con poder y con dominio. Amén. En la Biblia encontramos muchos versículos que al leer en español nos lo tenemos como poder. Sin embargo, en el idioma original fue escrito cuerno, como por ejemplo en el Salmo 75:10. Vamos a ir para allá al Salmo 75:10, cómo habla sobre el shofar, pero el shofar que tiene que ver con poder y con un dominio. En el Salmo 75, verso 10. Dice la palabra de Dios en este salmo, dice: quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. O sea, cuando es tocado el shofar, todo el poder del enemigo, todo el poder de aquello que se levanta contra ti, es quebrantado. Por eso dice la palabra de Dios que su reino, hablando de Jesús, que su reino es sobre todo reino, su poder es sobre todo poder. Amén. Ahora dice en Números capítulo 23, verso 22, la palabra de Dios. 23, 22. Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo. Amén. Entonces, aún el Señor tiene un fuerte poder que nadie lo supera. Entonces, cuando el enemigo quiere atacar a la familia, al pueblo de Dios, y cuando el shofar, que es este instrumento, es sonado por aquellos que son llamados y elegidos para tocarlo, el reino de las tinieblas se disipa. Es quebrantado todo decreto, toda carta decretada contra el pueblo de Dios es rompida, es quebrantada por el poder y la gloria de Dios. Es por eso que el shofar tiene que ver con un poder y tener con un dominio. Porque te vuelvo a repetir, el reino de Dios es sobre todo reino. Y es un reino ilimitado, o sea, no tiene límite. Y el reino de las tinieblas está limitado. Entonces, cuando tú
tocas el shofar, el reino de las tinieblas, que es en el segundo cielo, se rompen los cielos. Y tu oración, tu clamor llega al trono de la gracia. Todo eso que estorbaba se rompe, se quebranta. Lo de ese reino de tinieblas para que tus oraciones no sean estorbadas. Amén. Ahora, en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, verso 1, dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder, hablando del shofar, que es el cuerno, es ensalzado de Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. O sea, cuando tú tocas el shofar, estás declarando la victoria sobre Satanás, estás declarando la victoria sobre el mismo infierno, sobre todo demonio, sobre toda circunstancia. Por eso habla de poder y hace la comparación del shofar con poder y con un reino. Amén. Ahora, en el libro de, ahí mismo en 1 de Samuel capítulo 2, verso 10, en otra versión dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey. Ensalzará el cuerno de su Mesías. Amén. Ahora, el simbolismo del shofar también tiene que ver con un reino y un rey o dominio sobre un territorio. Amén. De igual manera, en el cuerno fue asociado con el poder debido al comportamiento de algunos animales como cuernos, que viene siendo en este caso el carnero. Amén. Y se compara en el libro de Daniel, capítulo 7, que es un libro profético. El libro de Daniel, capítulo 7, verso 24. Vamos a darle lectura a Daniel 7, 24. Cómo se compara con el shofar esta parte o esta porción de la escritura. 7:24 dice la palabra de Dios: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Ves cómo aquí es tan importante cómo uno se va a levantar entre todos esos cuernos? ¿Sí? Hablando en parábola y tipificando el reino de Jesús, cómo Él se levanta entre todo reino. Es cuando Él levantado en la cruz, cuando Él descendió a derramar su sangre en la cruz por nosotros, y ahí su reino fue exaltado y fue levantado entre todo reino, contra todo pensamiento, contra toda idea, contra todo ideas del gobierno, de la religión. ¿Sí? El reino de Jesús fue levantado entre todos esos. Amén. Es por eso que el Señor compara, y ese simbolismo del shofar con reino, con poder, con algún rey o en algún territorio. Es para tomar algunos territorios también, cuando se toca el shofar. Amén. Ahora, el simbolismo del shofar con el creyente. ¿Qué tiene que ver el shofar con el creyente? ¿Qué tiene que ver el shofar con Dios? ¿Y qué tiene que ver el shofar con la iglesia? El shofar, para poder ser trabajado, primero tuvo que haber muerto un animal. Por ejemplo, este shofar que tú ves aquí, en este video, este shofar, para poder tenerlo yo en mis manos, tuvo que ser muerto un animal inocente, un carnero. Se derramó sangre inocente de un animal. Entonces, ¿quién es el cordero inmolado? Es Jesús. Y se derramó su sangre de un hombre inocente en la cruz del Calvario. Es por eso que el Señor hace la comparación de este shofar como un simbolismo, un significado del shofar con Cristo. Porque se murió un animal inocente y Cristo era inocente, pero tomó el pecado por nosotros y derramó su sangre por amor a nosotros en esa cruz. Ahora, el shofar, ¿qué tiene que ver con Dios y con el creyente? ¿Sí? El shofar, para poder ser usado, tiene que ser extraído de un animal. Este shofar por dentro, en este hueco que tú ves aquí, en esta entrada en la boca grande, está lleno de un hueso y tiene carne todo alrededor. Para ser usado este shofar, tiene que sacarse todo lo que hay dentro, lo que es el hueso, lo que es la carne. Amén. Este shofar se tiene que meter a temperaturas extremas, en agua caliente, hirviendo, ¿sí? Para poderlo limpiar, para poderle dar un uso. Amén. Entonces, el cristiano también es lo mismo. El cristiano tiene que sacar de su interior todo lo que a la carne le agrada, para que pueda fluir el Espíritu Santo de Dios. Porque si este shofar que tú ves aquí y está tapado o está lleno de carne, no puede fluir bien el aire, no puede entrar y salir por sus dos entradas, que es por la boca grande y por su boca pequeña.
no puede salir el aire si está tapado. De igual manera, el cristiano, si está lleno carnalmente desde su interior, no puede fluir el Espíritu Santo de Dios, como en este caso el shofar, ¿sí? Entonces, el shofar es extraído de un animal que es el carnero, amén. Y el cristiano es extraído o nace de Dios. Entonces tiene uno que volver a nacer en el Espíritu para poder servir al Padre, para poder trabajar en el reino de Dios. Ahora, el shofar se usa para fines santos, pero primero debe ser tratado el shofar. El creyente, antes de poder servir a Dios, tiene que ser tratado. Y te voy a leer un poco cómo es que se trabaja el shofar y qué comparación tiene con el cristiano. El tratamiento del shofar consiste en extraer la carne que tiene adentro y ser limpiado completa y sumergido en agua caliente por un largo tiempo hasta que los restos de la carne se desprenden. De lo contrario, eso impedirá el paso al aire y no emitirá sonidos deseados por el que lo usa. Una vez que el shofar es limpiado, tiene que ser moldeado para darle una buena forma curva, lo cual hará que pueda emitir el sonido que desea. Eso se logra introduciendo a ciertas temperaturas en el fuego. Primero menciona que se tiene que meter en aguas en extremas temperaturas. Después se mete en fuego para poder moldearlo. Amén. Y en el cristiano pasa lo mismo. Después tiene que ser pulido y por último debe ser abierto de tal forma que deje que entre y salga el aire. Entonces es usado en el servicio de Dios. Amén. En el creyente, al igual que el shofar, primeramente tiene que ser tratado por Dios antes de que Él lo pueda usar. Parte de ese trato consiste en quitar de nosotros toda esa naturaleza carnal que tenemos dentro. Es como deseamos que Dios nos use. Así como el shofar no puede ser producido un buen sonido si el viento no puede pasar bien, porque aún le quedan restos de carne. La palabra viento en griego es rúa, lo cual también significa espíritu. O sea, la palabra rúa en el griego significa espíritu. La palabra rúa. Si el creyente no saca toda la carne de sí mismo y queda algo dentro, el Espíritu Santo no puede fluir con total libertad. Amén. El sonido que emita ese creyente no será todo limpio. Además, antes de ser usado el shofar tiene que ser moldeado. Al igual que el creyente que desea servir a Dios, ha de ser moldeado a la imagen de Jesús. El siervo, el cual nos deja un ejemplo de servicio, una vez que uno desechado la carne y se ha dejado moldear por Dios, pasa a ser pulido. Esto es que su imagen externa también tiene que ser mejorada. Esto simbolisma en el creyente su carácter, su temperamento y actitud con los demás. Otra cosa importante también es que así como el shofar tiene que ser abierto para que pueda entrar el aire y salir libremente, por otro lado, uno debe ser abierto por Dios para que podamos, así como recibir de gracia, también dar de gracia lo que recibimos. Entonces, puede uno tener la seguridad de que el Espíritu fluirá libremente por él y el sonido que emita, o sea, lo que salga de él será exactamente lo que quiso decir o hacer el que lo usa, en este caso Dios. Entonces, hoy el Señor te está invitando, mi hermano, si tú tienes el llamado para tocar el shofar, si tú tienes ese llamado como profeta, como sacerdote, como comandante de guerra espiritual, o eres un guerrero de intercesión, que te dejes moldear, pulir por el Señor, que te dejes abrir el corazón para que Él trabaje contigo y pueda ser de bendición en el ministerio en el cual tú vas a servir como una atalaya. Amén. Ahora, hay diferentes tipos de sonidos en el shofar también. En la Biblia habla cuántas veces se menciona el shofar. Por ejemplo, como bocina se menciona 31 veces en el Antiguo Testamento. Como corneta se menciona 8 veces en el Antiguo Testamento. Como cuerno se menciona 76 veces en el Antiguo Testamento y 10 veces en el Nuevo. Ahora, como trompeta se menciona 56 veces en el Antiguo Testamento y 21 veces en el Nuevo Testamento. En total, sus menciones del shofar y la importancia de él se menciona 202 veces en toda la Biblia, de lo que es desde Génesis a Apocalipsis. ¿Sí? Ahora, el shofar, ¿por quién fue ordenado? El shofar fue ordenado por Dios el Padre. Por eso es que se manifestó en el Sinaí, dice que con voz tronante, de trompeta, de bocina, ¿verdad?
Entonces, en el Levíticos capítulo 23, verso 24, ahí vemos el por qué es ordenado por Dios el shofar, en el libro de Levítico. Y vamos a ir para allá a darle lectura a la palabra. Capítulo 23, verso 24 del libro de Levíticos dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, mira qué importancia, todo tiene que ver con Dios. En el Sinaí, Jehová le dice a Moisés que en el tercer mes, ahí habla Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí, cuando le habla a Israel, en Levítico, dice en el mes séptimo. Y el número 7 habla de la plenitud de Dios, habla de la salvación, de la perfección que es en Cristo Jesús. Ahora, el primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta, hablando del shofar, y una santa convocación. Desde ahí fue ordenado el shofar, al son de la trompeta. Ahora, esto también sirve para anunciar que ha llegado el día de la expiación y el año de jubileo, donde todos los esclavos eran liberados que habían perdido su tierra o una posesión. Le era devuelta, las deudas eran perdonadas. Y eso lo habla en Levíticos 25, capítulo 9. O sea, la importancia del shofar, cuando tú lo tocas, y hay personas ahí que están esclavas por el enemigo, por el pecado, son liberadas, las cadenas se caen y se rompen al son de la trompeta. Todo lo que habías perdido, todo lo que el enemigo te ha robado, cuando tú tocas el shofar, declarando el año del jubileo, que es cada 50 años, todo te es devuelto. Todo te es devuelto. Ahora, si vemos el número 50 en la Biblia, ¿qué tiene que ver con Cristo? En la Biblia, el número 50, cuando Jesús reunió a la multitud para darles de comer peces y pan, dice que antes de darles juntó grupos de 50 personas. Y dice que todo se multiplicó cuando les dio. Entonces el número 50 tiene que ver con multiplicación. Por eso el año del jubileo se celebra cada 50 años, porque habla de multiplicación, de que todo te he restituido, todo te he recuperado. Amén. En Levíticos 25, verso 9, dice la palabra de Dios: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de expiación. Haráis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Fíjate, aquí está hablando, si vemos desde el principio del capítulo 25 de Levítico, habla el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. O sea, cuando tú tocas el shofar, entras en un reposo a la presencia de Dios. Por eso habla del día séptimo, cuando llega el refrigerio, cuando llega la paz a tu vida, cuando eres liberado de toda opresión, de toda enfermedad, de todo lo que el enemigo ha hecho en tu vida o ha querido hacer. Eres libertado cuando se toca el shofar, porque te llega el jubileo, te llega tu día de reposo y descansa la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra fértil de tu corazón, donde es plantada la semilla de Dios, la palabra de Dios. Amén. Ahora, en Números capítulo 10, verso 9. Ay, Señor Jesús. 19 del libro de Números, dice la palabra de Dios: es usado en la guerra para tocar alarma y para llamar la atención de Dios sobre su pueblo, y que Dios los defendiera contra los enemigos. Dice: cuando salieras a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, fíjate lo que dice la palabra, y cuando salieras a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que nos molestare. Mi pregunta es: ¿quién te está molestando espiritualmente? ¿Qué espíritu o qué enemigo tienes que te ha estado fatigando o que te está molestando? Es tiempo de que él salga y te deje de molestar. Tocaréis alarma con las trompetas, el shofares, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvo de vuestros enemigos. Mis amados, muchas personas tienen el error tan grande de que llegan a la cruz, le entregan su corazón a Jesús y lo aceptan como Rey y Salvador. Ahí ya tuvieron la salvación, amén. Pero muchos se quedan estancados ahí, y la palabra salvación no nomás está involucrada con la salvación de la vida eterna, sino que la palabra salvación es de que Él te está salvando de todo problema, de toda circunstancia, de todo lo que estás pasando. Por eso es salvación, es rescate, que el Señor te rescató ya de todo, Él te liberó de todo.
¿Te dio la vida eterna? Sí. ¿Y fue el mayor problema del cual nos liberó? El mayor problema que ningún ser humano podía hacerlo, y Jesús lo hizo en la cruz, que fue la vida eterna. Ese fue el mayor problema, que ningún humano podía darnos la solución, pero Jesús lo hizo por amor y misericordia a nosotros. Entonces la palabra salvación abarca todo. O sea, si te salvó de la vida eterna, ¿tú crees que no te va a salvar de cualquier circunstancia, mi amado? Lógico que sí. Él es el Rey. Ahora es usado en los días de alegría y harán tocados encima de las ofrendas ofrecidas para que Dios las recuerde. Cuando se toca el shofar, también se toca cuando son ofrecidas las ofrendas para Dios. En Números 10:10 dice la palabra de Dios, y le voy a dar lectura. Dice: en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestras mesas tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os será por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová nuestro Dios. Entonces, cuando uno toca el shofar, mi amado, o en una iglesia, en un ministerio, tienen la bocina, que es el instrumento, el shofar, que es el Señor trae a memoria cuando tú das esas ofrendas ofrecidas para Jehová, cuando las das de tu corazón, no por un sentimiento, ni por un compromiso de quedar bien con tu pastor o tu líder, o por sentirte obligado a hacerlo. Cuando tú las ofreces de tu corazón y esa trompeta se suena y son ofrecidas para Jehová, Jehová trae a memoria todo eso y Él te recompensa. Por eso que dice que le viene a memoria. Amén. Ahora, en el libro de, ahí mismo en Números, capítulo 31, verso 6, la palabra de Dios habla y dice que también fue usado el Medián para la guerra. Fue usado en la guerra contra Medián. Un sacerdote fue a la guerra para tocar el shofar, ya que esto desataría el poder de Dios contra sus enemigos. Perdón. Cuando una persona toca el shofar, mi amado, vuelvo a repetir, en una iglesia, en un ministerio, ¿qué se desata? El poder de Dios. Cuando tú tocas el shofar, el poder de Dios se desata y llama la atención de Dios, porque hay un diálogo, como Moisés en el Sinaí, hay un diálogo, amén. Entonces, cuando ese shofar es tocado, su poder desciende y consume todos tus adversarios, consume todos tus enemigos. Dice aquí en Números 31:6, dice la palabra de Dios: y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocarla. Amén. Entonces también se usa para la guerra espiritual. Ahora, en el libro de Josué, capítulo 6, verso 20, dice que también fue usado para caer los muros en la batalla de Jericó. Hay muros de contención en ese tiempo, muros espirituales de contención, que cuando es tocada la trompeta, así como en ese tiempo fueron derrumbados los muros de Jericó, cuando se toca la trompeta se tumba, se derriba todo un muro de contención espiritual que está estorbando tu caminar, que está estorbando tus bendiciones, que está estorbando todo lo que Dios ya te dio y te entregó por derecho legal, por la sangre de Jesús. Cuando se toca la trompeta se caen los muros de contención. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y hizo tocar el shofar para reunir a los guerreros, dicen Jueces 6:34, y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y como tocó el cuerno, el shofar, fíjate cómo lo menciona, cuerno, el shofar, los abiezeritas se reunieron con él. Pero en ese tiempo de Gedeón, dice que metieron sus ascuas, todo eso en fuego, ¿verdad? Y tocaron los cuernos. Ni siquiera hubo necesidad, mi amado, de que Gedeón y su gente pelearan con sus enemigos. Nada más tocaron el cuerno y el Señor hizo lo demás. Entre ellos se mataron. Entonces, cuando en una iglesia o una persona toca el shofar, ni siquiera es necesidad de que pelees con carne y sangre. Por eso Jesús dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, y da una lista, ¿sí?, de esos demonios. Pero cuando se toca el shofar, Jehová hace lo demás, y entre ellos se matan. Amén. Entonces, cuando se toca el shofar, también es para confundir a los demonios, ¿sí?, porque la gloria de Jehová desciende, y entre los demonios se confunden, y entre ellos se matan. Amén. Y es de una manera en la cual el Señor guarda a su pueblo también.
Oh, qué tremendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, el shofar, ¿qué tiene que ver con esto que te voy a mencionar? ¿Qué sucede cuando es tocado el shofar? Te voy a mencionar varios puntos de lo que sucede cuando es tocado el shofar. Porque muchas personas nada más se enfocan que son los toques, sí, efectivamente tequía, terúa, sí, shevarín y otro por mencionar. Entonces, ¿qué provocas cuando toca o se toca el shofar? Número 1, invoca el poder de la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, la cual trae perdón, misericordia, gracia y protección de Dios. Número 1. Número 2, trae la atención de Dios, ya que el shofar le recuerda la muerte de un cordero, según la tradición judía. Cuando es tocado el shofar, traspasa los cielos hasta llegar al mismo trono de Dios y llama la atención de Dios debido a la sangre del cordero. Número 3, es como un grito de clamor a Dios pidiendo su intervención. Número 4, para hacer guerra espiritual, haciendo que Dios defienda y proteja a su pueblo. Número 5, trae confusión sobre los demonios, haciendo que estos peleen y se destruyan entre sí. Número 6, para derribar fortalezas y muros espirituales. Número 7, para penetrar tinieblas en los aires, que impiden que la bendición descienda y que la oración suba. Número 8, para expulsar los demonios. Muchos judíos mesiánicos lo usan en lo que ellos llaman como exorcismo, según los judíos mesiánicos, expulsión de demonios. En el ministerio Dios nos ha guiado a usarlo y los demonios han salido, ya que el shofar representa poder, dominio. Además, evoca la sangre de Cristo. Y ningún demonio soporta la sangre de Cristo. Número 9, para llamar a ángeles en la guerra espiritual. Esto debe hacerse bajo la guianza del Espíritu y por un ministerio capacitado. Cuando es tocado el shofar, también se llaman a los ángeles para que vengan a la intervención y protección del pueblo de Dios. Número 10, para desatar el juicio de Dios sobre sus enemigos. Número 11, para declarar tiempos de ayuno y arrepentimiento en la iglesia. Ese toque del shofar para declarar el ayuno y el arrepentimiento es un toque largo, fuerte, pero el toque largo que se hace con el shofar también habla de la gracia, porque la gracia alcanza al pecador. Por eso habla del arrepentimiento y del ayuno, y habla del perdón. Amén. Ahora, para alabar y exaltar a Dios en el punto número 12, como Rey en la iglesia. En el número 13, para anunciar la venida de Jesucristo. Número 14, para ordenar y ungir a algún ministro. También es tocado el shofar para ordenar y ungir a un ministro. Número 15, para desatar tiempos de jubileo, liberación, restitución, perdón de deudas. Y los otros puntos a seguir es para activar la unción y el manto profético, que viene siendo Esto es un manto de oración, que es el talit. Jesús lo usó. Entonces, cuando es espiritualmente, es tocado el shofar, se desata la unción, se activa. Y también se activa el manto profético en una protección para el pueblo de Dios, ya que representa la voz de Dios. El espíritu de profecía desciende sobre el lugar. Amén. Y el último punto, invoca la presencia manifiesta de Dios en la reunión, ya que Él mismo lo usa para manifestarse. Existen muchos usos del shofar, por mencionarse los más comunes, importante. También se menciona y se usa en las fiestas solemnes, en el día de arrepentimiento, Yom Kippur, en el año nuevo, Hanukkah, para anunciar el jubileo, y en algunas otras ocasiones. Amén. Entonces, ¿quiénes deben usar el shofar? Los profetas, sacerdotes, comandantes de guerra espiritual y guerreros. Y eso te lo puedo yo respaldar con la palabra de Dios en el libro de Jeremías 4:5. Dice la palabra: anunciar en Judá y proclamar a Jerusalén, decidir tocar trompeta, shofar en la tierra. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Eso lo habla en 1 de Samuel 16:13, cuando Samuel era un profeta, el profeta Samuel. Ahora, hablando sobre sacerdotes, en el libro de Números capítulo 10, el verso 6, 7 y 8, dicen: pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, mira lo que dicen: los sacerdotes
tocarán la trompeta, chofares, y las tendréis por estatuto perpetuo, o sea, para siempre, por vuestras generaciones. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, otra vez menciona sacerdote, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas, chofares, en su mano para tocar. Entonces ya te mencioné el punto de los profetas y de los sacerdotes. Ahora, comandantes de guerra y guerreros. Aquí te habla un poquito también sobre la vida de Gedeón, porque Gedeón era un comandante de guerra espiritual y tenía sus guerreros. En Jueces 6:34, y el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y como éste tocó el cuerno, chofar, los ebienecitas se reunieron con él. En Jueces 7:16 dice, y repartieron los 300 hombres, fíjate, por eso es Gedeón y los 300, repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas, chofares, en su mano y cántaros vacíos con teas ardientes dentro de los cántaros. Entonces cuando Gedeón y los 300 meten esas teas en esos cántaros, nada más las metieron, pero cuando tocaron el cuerno, ¿qué ocasionaron? ¿Qué provocaron? Que Jehová Dios confundiera los pensamientos y la actitud de esos demonios para que entre ellos mismos se mataran y se mutilaran y se exterminaran. Entonces, cuando es tocado el chofar, provocas que los enemigos que son tuyos sean destruidos entre ellos mismos. Ahora, hay 4 nombres para tocar el chofar, que es Tequía, es Shebarín, es Terúa y es Tequía Gadaón. El número 1, Tequía, este toque es de una sola nota en un tono grave, es un toque largo de la misma intensidad desde el inicio durante todo el transcurso hasta el final. Termina de manera cortante y enfatizada. Es tocado en el Rosh Hashanah. Shebarim, toque es de 3 notas. Cada nota tiene un énfasis al final. Esto lo recuerda que hay un rey que vendrá a juzgarlos y por lo mismo puede ser una plegaria pidiendo misericordia. Se usan las fiestas de las trompetas. Terúa, esta es una serie de toques cortos seguidos, tocados de manera rápida. Es usado en Jerusalén para anunciar el día de Yom Kippur y Rosh Hashanah. Puede simbolizar muchas cosas, entre ellas simula el llanto de una persona y es usado para pedir perdón en arrepentimiento. Amén. Ahora, Tequía Gadaón, Tequía Gadol. Este es un sonido grave y largo, se toca mientras sea posible sostener el aire. Es conocido como el gran sonido. Se cree que será tocado con el gran chofar del Señor, tocado por Dios mismo en el día del Señor. O sea, este toque lo va a venir tocando Jesús, como lo habla en el libro de Tesalonicenses. El gran sonido. Es por eso que hoy yo te invito, mi hermano, a que estés atento, que tu oído sea sensible a la voz del Padre. Hay otro toque que se llama Shashka. Este toque es de 3 notas cortas al inicio, literalmente significa vencer, conquistar, prevalecer en hebreo. Amén. Entonces, ahorita, en unos momentos, voy a dar algunos toques del shofar, voy a tocarlo declarando la victoria sobre el pueblo de Dios, declarando que la bendición de Dios, que Él ya nos ha dado en los lugares celestiales, nada lo puede interrumpir, declarando cielos abiertos para mi familia, hermanos y hermanas en Cristo, de cualquier nación, de cualquier pueblo, lengua, ¿sí? Voy a tocar el shofar, también que sea derramada la bendición sobrenatural y que sea activada la unción y el manto profético en la vida de cada uno de mis hermanos, a mis pastores allá también en Phoenix, Arizona, declarando victoria, declarando el poder de Dios y llamando la atención del Padre para que confunda a los enemigos que han querido estorbarnos en nuestras vidas, en nuestros ministerios, declarando la victoria sobre Satanás, declarando la vida en cada uno de nosotros y declarando la victoria sobre el mismo infierno y declarando y proclamando la sangre del Cordero de Dios Jesucristo sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestros familiares, amigos y hermanos en Cristo, y declarando que los muros de contención van a ser derribados también en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Entonces, ahorita en unos momentos, este shofar que tengo aquí, lo voy a sonar, dándole la gloria y la honra, la alabanza y la adoración a Jesucristo, a Jehová de los ejércitos y a su Santo Espíritu, que es un privilegio que nos da tocarlo. Y también de una manera especial, yo le invito a todos mis hermanos que tocan el shofar, que tienen ese privilegio, ¿sí? Profetas, sacerdotes, hombres de guerra espiritual, que toquemos el shofar, declarando la victoria sobre nuestros hermanos de Israel, allá en Jerusalén,
nuestros hermanos ahí de Israel, declarando la victoria a favor del pueblo de Dios, la tierra santa de Israel, en el nombre glorioso de Jesús. Nada más un poquito de agua, que me sequé un poquito la boca, ahorita que estaba leyendo, les pido una disculpa, para tocar el shofar, amén, permítanme. Pues aquí estamos, hermanos. Vamos a hacer el sonido de la trompeta del shofar en el nombre de Jesús. Primero voy a elevar una oración en el nombre glorioso del Cordero de Dios. Padre, yo te doy gloria y honra, alabanzas y adoración. Y hoy presento, Padre, mi corazón, alma y ser. Me dispongo a ti, Padre, para glorificar tu santo nombre. Y que los cielos sean abiertos, Padre, a favor de tu pueblo, Padre. A favor de cada ministro que tú has establecido en la tierra, Padre. Al son de la trompeta. Que tu nombre sea glorificado, Padre. Te doy gloria y honra, alabanza, adoración, declarando la victoria sobre cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya. Kadosh Adonai Hashem Elohim. Arrabashari andajata rabasindiriri. Ibriha rabababahaya andarararara. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.